Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Al Filo de Erasmo, su programa de filosofía favorito. Estamos aquí, nos encontramos con Ignacio, Germán, amigo, a España, y nuestro invitado el día de hoy, Agustín. También Jesus o Charlie. También Jesus o Charlie. Jesus Charlie. O sea, no sé, quiero primeramente partir hablando sobre el tema de la invención de América, la invención del otro, y cómo la colonialidad o la conquista termina configurando al americano, al latinoamericano, y cómo las otras posibilidades de discurso se ven fundamentadas a través de la conquista, porque ya sea el capitalismo, que está como súper en boca de la academia, toda una crítica hacia los discursos capitalistas, hacia el sistema capitalista, y por otro lado también el de género, que también que son válidos, sí, pero y que también el discurso del género ha estado súper en boca de todo, pero siento que hay algo más profundo aún que deberíamos revisar, y el tema del colonialismo. Pero primeramente voy a empezar a hablar sobre Edmundo Gorman, que es un historiador y filósofo mexicano, que es como en cierta medida el papi de unos personajes que nosotros vimos que son como Arturo Ardao, Rohan Mix, que pone al servicio de la historia, más precisamente el revisionismo histórico, ¿cómo se llama? La filosofía heideggeriana, hermenéutica de Heidegger, haciéndose la siguiente pregunta en su texto más importante, que es: ¿cuál es el sentido del ser de América? A través de dos conquistadores, o dos españoles, o sea, dos europeos más precisamente, que son Colón y Américo Vespucci. Bueno, vamos a empezar hablando. ¿Alguna pregunta, algo? ¿O quieren que haga la introducción? Esto que tú estabas trabajando, que has estado leyendo, en el fondo proviene de un autor, me decías, ¿no? Sí, o sea, viene de un autor y también de una línea de pensamiento. ¿Y cuál es el autor? Edmundo Gorman, ya lo mencioné. Y la línea de pensamiento de Colombia. ¿Y cómo Picha? ¿Está vivo o...? No, está muerto. Un pequeño libro Es como una especie de giro histórico. ¿Cómo se llama? El revisionismo histórico existía desde antes, sobre todo la Revolución Francesa. ¿Pero qué es Pero el revisionismo histórico? ¿Se nos puede contar? voy a llegar allá. Entonces, cuando se llega al revisionismo histórico, desde Heidegger lo toma Edmundo Gorman, y en el revisionismo histórico se pone al servicio la filosofía hermenéutica de Heidegger, y se vuelven a ver ciertos conceptos de apreciaciones históricas que estaban dadas por hecho y como una verdad histórica, como por ejemplo el descubrimiento de América. Así como que el concepto de América había existido anteriormente y que América era esa cosa que estaba por descubrir, y llega un momento dado, 12 de octubre de 1492, y se descubre América, como que se destapa, se revela, se le saca el velo al continente americano y llegamos a América. Eso es como de la forma que se cuenta quizás la historia Que ha sido descubierta. Que ha sido descubierta. Desde Europa, ¿no? Como Desde el viaje a Europa. Desde eurocentrismo. Y es como toda la historia que nos cuentan Pero en el colegio. Sí, es interesante como porque la si historia- tomáis el concepto de desocultar, eso. por ejemplo, Heidegger habla del desocultar el ente cuando está encubierto por los prejuicios. Sí. Y ahí el ente, o sea, si Europa desoculta a América, es decir, la llevó su autenticidad. Sí, es una su autenticidad. es como una Como que le está dando validez. egocéntrica, Sí, le da validez. ahí la vuelve auténtica. De hecho, como dice el Nacho, los prejuicios obviamente estaban dados y se dieron a través de la literatura y de los diarios de viaje que tuvo Colón. Uno de los ejemplos más claros es cómo Colón ve un manatí y no le dice manatí, le dice sirena. Dice: las sirenas no son tan lindas como se describían en los libros antiguos, son la verdad bastante gordas, feas. Entonces es uno de los prejuicios fuertes. Entonces ya, ahora como que el autor Edmundo Gorman, o sea, ya revisa las bases sobre la historiografía, lo que se ha escrito a través de la literatura de viaje, las cartas, todo ese tipo de cosas, y da cuenta finalmente de que América no es descubierta, sino que es inventada a través de un proceso. Y utiliza una frase de Heidegger también, que es bastante buena, que es: lo que se ve, o sea, lo que se idea es lo que se ve, pero lo que se idea es lo que se inventa. No sé si conoce y podría orientarnos más a nuestro compañero. Lo que se idea
Lo que se ve, o sea, lo que se idea es lo que se ve y lo que se idea es lo que se inventa. A mí eso me recuerda un poco, me parece como, bueno, no fue una clase exactamente, pero en la antropología hubo un compañero que nos presentó, en antropología filosófica, el curso con Diego García. Sí. Hubo un compañero que nos expuso como sobre bestiarios. Ya. Y habéis visto como yendo al tema de la sirena, ¿no? Como Sí. que habían muchos relatos y como imágenes creadas como respecto a otros seres, como ciertos, no sé, personas con los cíclopes o seres Sí. como distintas formas, ¿no? Y así también pasaba mucho como con todo esto que fue el descubrimiento, bueno, esto de que llevaban personas a los zoológicos en Europa, Sí. como para exponerlos, porque hay como toda una ideación así de cómo es, pues, así, de cómo es más allá. Me recuerda harto a eso como lo que estoy diciendo, que casi como que toda esa ideación que hay como anterior hacia esto es así, esta experiencia es así, como que al final igual genera una forma de un acercamiento, como uno decía el tema de los Sí. manatí, como que ellos ya tenían todo un Una cuento quizás, Está preconfigurado. como de las sirenas o esto, como que genera una actitud, una exposición. Sí, y eso está bastante conectado con el tema de Todorov en la conquista del otro. Y vamos a ir hablando, o sea, lo vamos a desarrollar un ratito más. Precisamente a través de esos prejuicios, el americano, el que vivía en América, el indígena, también conocido, se termina configurando a través de la visión del europeo. ¿Ya? O sea, tiene ciertas características. O'Gorman lo toma a través de tres, o sea, no O'Gorman y también lo toma Todorov. Los tres van como los dos van como en la misma línea. El tema del español que toma al indígena como algo malo o lo odia, o al español, o el español que toma al indígena como algo bueno y lo ama, y el otro que le es indiferente. Todorov termina concluyendo, sí, todavía no voy a profundizar más, termina concluyendo en que es finalmente la concepción del europeo que ve al indígena como algo malo, como lo que finalmente se tomará dentro de la historia a través cómo se tomará al indígena a través de la historia. Porque hay que esto remontarnos en la historia y en la Biblia. En la Biblia se decía que los hijos de Noé se repartieron en las tres partes del mundo, que son África, Asia y Europa. Entonces, ¿qué pasa cuando se descubre un nuevo mundo? Ahí, Sí, pues, Se desmonta el origen. se desmonta el origen, pero no se desmonta porque la origen absoluta, además, como Dios creó esto así y que esto va. y esto tiene que seguir siendo Claro, así, y no puede no ser así. Eso es como una destrucción en el sentido heideggeriano. ¿Ya? Ir desmontando todos los prejuicios que hay para llevar a la experiencia en un sentido originario, que en este caso sería que América no fue descubierto, que eso sería algo así como una invención. Sí, pero es inventada a través precisamente de lo que tú vienes diciendo. Como la iglesia no podía caer su valor epistémico de verdad, tiene que justificar en cierta medida el nuevo mundo que aparece. Entonces el nuevo mundo que aparece, valga la redundancia, como continuidad de Europa. Por eso Las Casas consigue que el americano es como la etapa previa al europeo, porque es más santo, es menos apegado a las cosas materiales, como por ejemplo el oro. Entonces, en ese sentido, como tú venías diciendo, como que se va contrastando con la visión de Todorov y de O'Connor. Entonces, bueno, y ahí aparecen las concepciones de otredad. La alteridad es un concepto más nuevo. No, pero la otredad, ahora vamos a hablar de Todorov, y la otredad viene a ser como esa concepción antropológica de ir al pueblo y concebir al otro pueblo, pero como una visión casi como subalterna, o sea, como eres el otro, pero el otro de abajo. Entonces, al caer a través de signos. El otro dominado. Y lo otro dominado. Sí, por eso Todorov, la conquista de América, 2 puntos, la conquista del otro. O sea, termináis conquistando al otro, lo termináis subyugando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de esa conquista va generando discursos, porque todo poder tiene una verdad que demostrar y un poder que mostrar, y ese poder lo va legitimizando a través de distintos mecanismos o dispositivos, ya sea discursivamente o a través del látigo,
del arma, de la espada. Oye, Y ese en proceso ese inteligente. lugar me podría tener un poquito en la visión o la perspectiva, yo imaginándome, por supuesto, volviéndome la historia de los pueblos originarios latinoamericanos, especialmente, estoy hablando de Colombia, de ahí de República Dominicana, que se vieron sometidos de manera violenta por estas personas que no tienen ninguna relación ni con el lenguaje, ni un fenotipo similar, ni nada, no hay ninguna relación. Yo podría, en el fondo, nada más que poner en fuerza de las armas de estos inmigrantes españoles, que al cambiar... Claro, eso no son inmigrantes, pero yo lo veo así, inmigrantes españoles que vienen a ponerse a través de las armas. Entonces yo creo que este ciclo, yo lo veo en algunos casos que esto se podría entender como también para mí una forma de imperialismo, porque la corona va con eso, ¿cierto? Con la fuerza de las armas. Entonces el imperialismo siempre ve en un otro esta hegemonía. Me pongo en todos los casos de todos los pueblos que fueron sometidos en toda la historia. Y si seguimos con Latinoamérica, entre los mismos latinoamericanos y las guerras posteriores de la liberación, la independencia de Brasil, independencia en cada uno de nuestros territorios, peleando nuevamente con esa corona. Entonces, este devenir de este pueblo originario que vio en el fondo, no solamente que vinieron prácticamente los extraterrestres bajando de un montón de barcos, sino que vieron también domesticaciones de nivel de otros animales, otro tipo de cultura, vieron el pan, vieron los caballos que no estaban antes. Entonces es demasiado el impacto. El sometimiento me parece similar a como que bajara una supernova extraterrestre y a todos nos sometiera a diferentes normas morales de cultura y además de procedimientos, de todo tipo de cosas. Entonces el sometimiento me parece así, pero ya macabro. Estamos hablando de probablemente donde en este episodio latinoamericano, como desembarcaron estos reinos, incluso en las peleas anteriores, yo creo que es el momento de mayor matanza en la historia de la humanidad. Nosotros nos acordamos probablemente de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y también los imperios antiguos, pero acá la matanza fue indiscriminada. Yo creo que los reportes en toda la zona deben ser millonarios de personas, en el fondo en un porcentaje de la población del planeta. En ese momento esa población era muy, muy significativa. ¿Sabes cuál era la ciudad más poblada cuando llegaron los españoles? Tenochtitlán. Y era más. Sí, o sea, los compadres entonces que pudieron crear una ciudad flotante. Y que todo Orok los critica por no tener, desarrollado el tema de los signos. Por eso es conquistado. Porque no habían desarrollado precisamente la cuestión de los signos, por ejemplo, no sé, el signo del humo, o sea, qué significa, qué remite, los códigos, todo ese tipo de cosas, y la superioridad del europeo. No, sí, pero para todo Orok no. Ahí termina la conquista, pero era un egocéntrico. Entonces, no, igual hay que precisar conceptos. Por ejemplo, la conquista es una cuestión, es un sometimiento. No reconoce el imperialismo de otra cosa. del otro, porque al final hay Sí, símbolos. Sí, pero no lo reconoce porque es europeo. Sí, pero yo te estoy diciendo desde el punto de vista del pueblo originario que ve llegar todo esto. Para ese pueblo, todo eso es un devenir de cosas que, no es solamente la conquista. Todo el devenir es siguiente. Es como una sometimiento. ¿Qué? ¿De qué te reís? No, es una cuestión. La respuesta está un sometimiento que... Sí, pero es que imagínate, y así todos los queremos reconocer como nación originaria y ya tenemos controversias al respecto. No, Imaginemos, estaba hablando de las verdaderas víctimas de toda esta cultura forzada europea. Pero eso también supone un aniquilamiento de identidad. Sí, y eso se va a través de la conquista. No le voy a exigir, por ejemplo, los indígenas o que tú consideras que deberían tener una hiperconciencia que tienen solamente, no sé, los que viven no sé, y que se la quieren poner a un pueblo que no tiene esa identidad construida porque precisamente el problema es que su identidad fue la que se asesinó. Pero estamos hablando de nivel de imperio, estamos hablando... pero ahí también, por ejemplo, no hay conciencia no es un pueblito de nomás. que somos Ahora latinoamericanos deben ser muchas veces, millones sino que de estamos personas. copiando constantemente a los europeos. Sí, o a los gringos. Hay un concepto que utiliza José Rodó, Enrique Rodó, que se llama nordomanía, que es esa tendencia, esa manía de dirigirse y admirar el norte, Europa, Estados Unidos, ese tipo de cosas, ¿ya? Sin embargo, hay que utilizar los conceptos más precisos, como por ejemplo conquista, que la conquista conlleva todo ese tipo de masacre intelectual, epistémica, de la visión del otro,
¿se entiende? Se da la violación, se da la violencia, la tortura, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y que eso va a terminar desarrollando finalmente, o sea, y eso se va a terminar sustentando a través de los discursos. Y la liga, o sea, el movimiento decolonial tiene un concepto que es acuñado por Aníbal Quijano, que es la forma discursiva en la que se sustenta el poder y que sustenta la conquista, la colonia. Existen dos términos que es el colonialismo, que es la forma en la que se da la colonia, ¿ya? O sea, la corona española tiene ciertas colonias y las colonias se comportan de tal manera regidas bajo los reyes católicos. O sea, y está la colonialidad, que es el concepto que acuña Aníbal Quijano para mostrar los tipos de discursos de cualquier índole, ya sea del poder, del ser, De los habitantes de la colonia. de los habitantes de la colonia. Porque los tienen que subyugar, pues tienen que demostrarle un discurso que les haga creer que nuestro discurso es mejor que el pasado. Y tienen que acuñar esa visión de mundo, eliminando la otra. Por lo que eso va generando problemas dentro de la colonia. Que lo dice Judith Butler, por ejemplo, con el tema de la performatividad. Como después los cuerpos ya están, o sea, no se terminan adecuando totalmente al discurso que le ordena ser así, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros en América tenemos un movimiento tan fuerte pro indígena y anticapitalista y antigénero, pero no tenemos como una base de discurso. Base material. ¿Ah? Digo, No, que no tenemos como un fuerte discurso en contra a la colonia, al colonialismo, a ese discurso que permite los otros tipos de discursos, porque finalmente es que sería políticamente incorrecto igual hacerlo, porque claro, te irías a hacer contra los que queréis que sean tus aliados, o sea, contra los franceses, contra los ingleses. ¿En qué sentido? ¿Ah? ¿Cómo? Porque yo no creo que sea mi aliado. ¿Ah? Yo no creo que sea mi aliado. No, pero el gobierno sí, a eso voy. ¿Cachai? O sea, construir un discurso y ganar el poder desde el anticolonialismo. Es que la idea no es irse en contra, pues. La idea es encontrar cómo se van manejando esos discursos y cómo se llama. No sé, pues, y partir desde ahí, pues. Hay que partir, o sea, reconocer que estamos construidos de cierta manera. ¿Cómo sería una praxis política anticolonial? Una praxis política no es imposible, tiene que darse entre los sujetos que estamos acá. Porque praxis política no se va a poder dar. Se dio en Cuba. Cuando Cuba rechaza la... pero tú lo estás identificando la praxis política con algún proyecto en particular. No sé, como con la política. Claro, con la realización del socialismo, el comunismo, no sé. No, va aparte de eso. La gran crítica que le hacía... Tú dices, por ejemplo, se dio en Cuba, pero en Cuba se dio con un modelo específico, entonces... No, es que en Cuba se tuvo que adecuar a un modelo específico, porque era lo único que lo apoyaban. Cuando empiezan las revoluciones, la revolución quiero decir, en Cuba se hace en contra de los abusos de Batista, bajo las ideas de José Martí. Pero por un José Martí, imperialismo yanqui. por un imperialismo material. No es como una mirada pues, totalmente así como política socialista, marxista, no. Es una cuestión de encontrar los rasgos que nos performan a través de la colonialidad. Pues. Cualquiera sea el índole, el género es colonialidad, el capitalismo es colonialidad. Son los discursos que van formando los sujetos y van formando cuerpos. Pero es interesante Van eso formando que el decís, sistema. como el tema de reconocer los discursos, como que de alguna forma son como habitaciones o lugares que se habitan, ¿no? O cosas Sí. que nos ponemos encima. De Sí. alguna forma, si hay una liberación, a mi parecer, o algo en que hay un espacio donde se puede desarrollar esa libertad o ese poder, ya en nuestras propias vidas o en nuestros propios cuerpos. Eso lo encuentro como bacán igual, pues, como esa indagación o como esa cuestionarse o esa crítica, como que siento que apunta también a como que seamos capaces de generar esas nuevas estructuras como para poder ir abriendo nuestro propio bienestar, para libertad, no sé, de nosotros mismos como esclavos, de nosotros mismos como mujeres o cualquier oprimido, ¿no? Como que al final una liberación que sea transversal, me parece, porque al final si no es como de esa manera, pues como que no podría haber una como sin reconocer al otro también como un parte de nosotros, me parece. Y
no sé, esta palabra Ubuntu, ponte tú, que trae un pueblo africano, no recuerdo bien cuál, pero de que le preguntan al niño ya el primero que llega, creo que era así, que vamos a hacer una carrera y el primero que llega como a esto consigue esto, como que se toman todos de las manos y corren todos juntos y llegan todos juntos como a tomar el premio, ¿no? Y dicen ya, pero ¿por qué hicieron esto, no? Y como que responden Ubuntu, que significa como que todos somos uno, creo, o como algo por ese estilo, ¿no? Como esa filosofía detrás, de que como si uno no está como integrado en esa comunidad que al final Uno gana, todo nos gana. permite, claro. Sí. Oye, y para ti el lugar de la política institucional estaría súper menguado, o sea, Sí, lo que pasa es que hay que darse cuenta a qué responde el Estado también. A qué responden los gobiernos. El Estado y el gobierno van a responder a la riqueza otorgadas por el capitalismo. Tenemos aliados en Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro gran comprador de cobre, junto con China. Y las relaciones que tenemos, no sé, con Inglaterra, tenemos fuertes relaciones económicas con Inglaterra. Entonces el Estado siempre se va a ver mediado por el dinero. Ojo que no voy a encontrar eso, porque igual sería como algo ilógico, igual. O sea, me gustaría que fueran otras formas también. Pero básicamente es criticar los discursos más que al Estado, más que a las formas políticas de hacer la política. Es simplemente, no sé, démonos cuenta así como en el género. La crítica al discurso, ¿tú la buscáis con querer producir algún efecto o es la crítica por la crítica? Quiero producir el efecto que genera la crítica al género. ¿Se me entiende? O sea, pensemos que decir, no sé, o sea, esto tiene que ver mucho con la feminidad y el machismo. No sé, que los cuerpos de las mujeres no son solamente para consumirse. Bueno, nos formulemos a través de un pensamiento capitalista. El dinero, no sé, no está sobre el ser humano. Como diría Kant, el ser humano es un fin en sí mismo. No lo utilicemos como medio para conseguir dinero. En cambio, en la liga, el discurso de colonial debería por lo menos tratar de hacernos pensar lo siguiente. No sé, no se me ocurre, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero a ver. Pero por ejemplo, No. esto que te decía, si lo pensamos de manera decolonial, tendríamos que someter la historia en la medida de cómo fue contada por el pueblo originario. Es que es difícil porque la Segundo, historia la escriben los deberíamos no pensadores. reconocer de Pero que somos ese pueblo una herencia ¿no? de este O proceso. sea, porque tiene que tener alguna historia para construirse. Pero tienen historia como la tenían los primeros griegos, oralidad, no historiográfica. Ya, Y pero- además tendremos que no reconocer que somos pero es que eso devenir de ese es proceso una colonial. cosmovisión. Por ejemplo, los mitos revelan cosmovisión. Forma Y la de ver el teología, mundo. la única Entonces, forma- en el fondo, tú tienes la forma del mundo de los mapuches en los mitos. Es que la historia es muy positiva, el término historia es muy positivista y europeo. Porque si lo tomamos desde la visión colonial, los indígenas son prehistóricos. Porque están en un estadio diferente al ser humano que va pasando por los estadios de Pero la eso historia de la humanidad. prehistórico no sería algo peyorativo. Pero tenían escritura. Sí, peyorativo, pero a la vez no. O sea, es un discurso que termina negando la existencia de la posibilidad de ¿cómo se llama? De realización del otro. En el sentido de que todo No, a lo término que voy positivista- que el término ¿Prehistórico? prehistórico no sería peyorativo en el sentido que no es que la América antes de ser descubierta era vista, era como menor. como simios. Claro, eran como simios, sí, a eso voy. ya, no, así no. Sino es prehistórica en el sentido de que, ¿cuándo comienza la historia? Cuando el ser humano empieza a escribir y se establece en el mundo. Y puede dejar su pertenencia en el mundo a través de la escritura. Eso Ahí- básicamente no muy sé. antropológico. Sí, cuando hay tumba, el hecho de Sí, la pero muerte. no Me es parece eso que la es- tumba es lo que demuestra civilización. Sí, pero eso no es historia. Eso es ya prehistoria. después de la historia. Sí, eso civilización es prehistórica, prehistoria. Pero Puede ser civilización prehistórica. No, histórico pues. como nivel como biológico, quizás, así como la escritura quizás de tu propia información que se establece como un cuerpo, ¿no? Como que toma una forma. Eso no es ya eso. Igual Cuando- también una formación de una historia, donde tú la huella de un dinosaurio,
Pero es que, No, cuando, eso es arqueológico. es que cuando, sí, porque cuando hablamos de historia hablamos de casi como una condición ontológica que tenemos los seres humanos, ¿cachai? El hecho de ser histórico significa que nosotros como que aprendemos nuestra existencia a partir de nuestra finitud. Entonces, y en tanto que somos finitos tenemos conciencia del tiempo, entonces queremos ser recordados, ¿cachai? Llegan hacia la polis, ¿cachai? Como lugar en donde... Eso es historia. Y ahí se empieza a hacer historia. Pero ¿Por no qué? hay- Porque hay país como memoria, ¿cachai? Y hay hitos, como que... Y se. Sí, po. Bueno, y esto la voy a entender como que un progreso, ¿cachai? Sí. O como que no fácil. Entonces, Claro, como sería el caso... Pero fueron borrados todos esos procesos de los pueblos originarios. pero sobre- por ejemplo, el pensamiento decolonial sería como una teoría crítica como de la noción progresista de la historia, ¿no? Sí, totalmente. No, es una crítica fuerte hacia ese tipo de. En ese sentido son Sí, en esa historia. como cercano a Benjamin. Sí. De hecho, la historia y la literatura van de la mano, en el sentido más de la filosofía francesa, ¿no? Pucha, a ver. No. El pensamiento colonial, o sea, que la forma de los discursos, del discurso del pensamiento colonial que quiero dar es que tenga la misma influencia que el discurso de género, pero que vaya más allá, porque es el discurso que encierra todos los otros discursos que se están dando ahora, todos los discursos críticos, así como negar ¿cómo se llama? El deseo del objeto del cuerpo de la mujer. También podríamos hacer lo mismo con lo indígena, con lo otro subalterno, como por ejemplo ponerle, no sé, Pichintún a una marca de que un buen cuico le ponga Pichintún a su marca, la apropiación cultural como se lo está Claro, que dando ahora. hayan iglesias mapuches, o sea, o similares Sí. al lado de iglesias cristianas que se representan en Europa, no sé, pues Sí, también así, sí. Pero siempre desde la base de aceptar la existencia del otro, la validez epistémica. Pero la validez epistémica sería, por ejemplo, que en los colegios se enseñara como se llama Sí. mapuche, se enseñara mapungún, cosas así. Ya, ahí igual necesitaréis como al Estado, pues, al Sí, Estado es para verdad, eso. el Estado. Pero de otra forma lo tenemos, pues. Pero el Estado Claro. no va a ir nunca en contra, entonces una política que sea decolonial es casi imposible, así que se tiene que dar como en la filosofía. Se tiene que dar en la filosofía, se tiene que dar en la calle, se tiene que dar a través de los discursos que van generando, como se da el feminismo, porque el feminismo se da finalmente, o sea, el feminismo por lo menos de la tercera ola que estamos Ya, viendo ahora, por ejemplo, se da en la universidad. acá enseñan, son mapuche, enseñan mapungún, igual algo. Pero no se está viviendo. ¿Cuándo fue la última vez que se vio una marcha así grande como por ejemplo la feminista del 2019 o 2017, que 18 por ahí? Nunca se ha visto una así del pensamiento colonial. O sea, no hay... no están las bases para pensar algo tan abstracto, porque la abstracción de la abstracción no se ve como se ve el feminismo. O sea, el otro, la mujer mapuche, es más subalterna que la misma subalterna de la mujer. Tú quieres un feminismo pero situado. No es feminismo, porque no solamente... No, pero en el fondo una teoría de género pero situada. Todos los saberes y todas las posiciones estén situadas en torno al hecho de lo colonial. Pero Pero no solamente lo feminismo, Eso. sino también Pero el por eso capitalismo. todo, Ya. todo. Sí, todo. El hecho de ser de izquierda, cualquier Sí. cosa. Sí, lo colonial. Sí, Que posible. sea, que el eje sea, o sea, que el ahí sea desde lo de colonial. Sí, Una forma. desde lo colonial. Entonces, Que es el pensamiento primero para todo otro tipo de pensamiento. Ya, te entiendo. Eso es. Esa podría ser la conclusión. La conclusión de de este capítulo. este capítulo. Muchas gracias. Desde lo descolonial. Desde lo Desde lo decolonial. Me atrapa mucho que me pidas Dicha palabra. hay que te generan siento que sí, siento que ya Punto fin. Muy bien, Palabra. Muy bien. Salud, muchas gracias por sintonizarnos, por sintonizarnos. Espero que estén muy bien, donde sea que estén. Muchas gracias a Martín por Gracias a la ustedes, gracias a ustedes. invitación, por la compartida, Ignacia, Iván, Picho, y denos like, síganos. Compártanos. Filosofen. ¿Te quieres? Ya, hermano, corta. Red colonial. Corte. Chao. Denle corte. Denle corte. Todo el corte. Denle filo. Denle. Ya, A ver.
ver. ¿Cómo se llama esa weá? Es para ponerla así, pero Ignacio, weón. Tan. Oye, Ay, Dios